Vivencias. Y ya estamos con el licenciado Germán Schweck Malgor y la licenciada también Norma Pilar Martínez, que nos está acompañando. Son socios en el vínculo terapéutico con personas que consumen drogas. Socios, digo yo, es una manera cariñosa de decirlo, pero Sí. son colegas que trabajan en eso juntos, así que por eso, Norma, también muy bienvenidos a los dos, nos vienen a acompañar. Bueno, muchas gracias, Andrea, gracias por la invitación, por la oportunidad. Sí, esta sociedad es ya muchos años, Sí. con mi colega y querida amiga Norma, y bueno, sí, estamos haciendo varias cosas por distintos lugares. Bueno, frente a este desafío está bárbaro que te venga a acompañar porque tu primer libro, yo antes de que empecemos a hablar voy a contarles un poquito a la gente de qué se trata. Vos nos venís a presentar Soltar las muletas de lo no dicho a lo escuchado de las drogas y de la adicción. Germán Schweck ya nos ha visitado. Yo, para los que nos están escuchando por primera vez, es licenciado en psicología desde hace más de 25 años y se dedica al tratamiento de personas que consumen drogas con un enfoque basado en la psicología Gestalt. Es coordinador del Departamento de Vínculos Adictivos de la Asociación Gestáltica del Uruguay y también conjunto con Norma Pilar Martínez del vínculo terapéutico, como les decía, con personas que consumen drogas. El próximo 21 de junio a las 19 horas en el Crystal Palace Hotel va a presentar este libro que tenemos el placer de que nos lo viene a presentar antes por acá, Germán Schweck Malgor, que se titula Soltar las muletas de lo no dicho a lo escuchado de las drogas y la adicción. Este libro está prologado por los psicólogos y licenciados Milton Romani y Alejandro Spangenberg y el psiquiatra doctor Freddy da Silva, y también va a contar con la colaboración de la ilustración de la tapa y de dibujos interiores de Pedro Dalton, artista plástico y voz líder del grupo de rock Buenos Muchachos. Y también este libro va a estar presentado en el próximo Congreso Brasileño de Psicología Gestalt, a realizarse en Curitiba del 19 al 22 de julio. Pero si me permiten, antes de comenzar a dialogar, yo voy a cometer una infidencia, voy a compartir parte de algo prologado en el libro, ya que tuvieron la gentileza de venir, para adelantar algo, porque está el prólogo ya es... dice mucho, así que no lo voy a compartir todo, pero un pedacito. Milton Romani en el prólogo nos dice, se lee como una novela porque es una novela. En algunos momentos se habla de drogas y es muy elocuente, preventivo y sabio. Los usuarios en drogas, adictos incluidos, tienen derechos, incluido el derecho a la búsqueda de la felicidad, y quizás nuestro mayor aporte científico y político es acompañar ese camino y desbrozar los obstáculos para que no queden atrapados entre los mitos, poderes y discriminaciones que hace un entorno agresivo y hostil. Todos tenemos derechos y aspiramos a que estén garantizados para que podamos gozarlos plenamente. Este caminar con Germán por la vida es un capítulo más de búsqueda de la felicidad y sin quizás un hermoso descubrimiento de lo que realmente podemos aportar a quienes padecen y están buscando. Y por su parte, Alejandro Spangenberg, también en el prólogo, dice: es raro encontrarse con un libro que al abordar este tipo de tema consigna profundidad, compromiso personal y conocimiento verdadero. Ese conocimiento que solo se obtiene cuando estamos dispuestos a abordar las protecciones de las máscaras propias y ajenas, algo que es inmensamente valioso cuando surge de la mano de un profesional de la salud con una trayectoria como la de Germán. Resulta obvio, o al menos para mí, que el autor intenta ir llevándonos de la mano hacia la desconstrucción de todos nuestros prejuicios, ideas preconcebidas, hacia la desconstrucción ideas preconcebidas y saberes superficiales sobre el tema de la droga. Creo que es muy lindo, el prólogo está muy bien prologado, el libro es un placer leerlo.
Realmente es tal cual, como dicen, una novela que nos llevas un tema tan difícil también, ¿no? Sí. De abordar, pero tú lo haces con una naturalidad que lo novelás y lo haces sencillo y nos acercás a una temática difícil de abordar. Tú mismo lo reconoces que es en una parte del libro difícil y que a lo largo de tu carrera te costó abordarlo, ¿no? Sí, absolutamente. Realmente fue un desafío, algo que principalmente tiene que ver con lo que ha sido este proceso que desde hace 25 años vengo realizando, Sí. y sobre todo la búsqueda de un entendimiento y de una manera de acercarnos a las personas que consumen droga, que es muy diferente al que yo tenía cuando empecé en esta temática. Es una temática, como tú decís, difícil. El tema adicciones, siempre decimos, no es un tema neutro, no es un tema que a las personas les pase desapercibido, porque todos nosotros tenemos algún tipo de implicancia con esa temática, ya sea alguna implicancia personal, alguna implicancia familiar, algún familiar con problema de drogas, que lo ha tenido, que lo tiene en este momento. Entonces, es un tema que mueve afectos. Pero además, desde la forma de acercarnos, también venimos transitando un cambio de ideas, un cambio de paradigmas, como dicen los autores, que en definitiva ese ha sido el intento en este libro, poder transmitir ese proceso y poder acompañar a las personas que lo lean hacia una nueva mirada de estas personas que consumen drogas y de las drogas en general. Claro, a propósito de eso que estás diciendo, me parece una manera muy concisa la forma que abordás la forma de relacionarnos con las sustancias que consumimos, en este caso las drogas, a través del ejemplo de Bauman, me pareció, de esta vida, vida líquida. Este consumo actual, ¿no?, de nuestra sociedad tiene que ver y qué relación hay con el consumo que hacemos de las drogas, porque me pareció esencial ese punto de partida del que arrancaste para hacer este análisis, ¿no? Sí, sobre todo si lográs poner a las drogas en lo que a mí me parece la justa medida en cuanto a sus posibilidades y su poder. Claro. Desde el paradigma anterior, a mí me habían enseñado que las drogas son poderosas en sí mismas, que las drogas hacen que la gente cambie, que las drogas transforman a buenas personas en malas personas, y de ahí también esa fuerte asociación que hay a veces entre consumo de drogas y delincuencia. Claro. Y desde estos nuevos entendimientos sabemos que las drogas no son más y no aportan más de lo que la persona tenga, y que en definitiva lo que define la conducta de una persona también es el vínculo que establece con la sustancia, y que no es la sustancia todopoderosa la que se apropia de la persona y la transforma en alguien que no es. Y sobre todo poder mirar a las drogas en general, tanto sean legales o ilegales, como un insumo más que a veces utilizamos en nuestra vida en la búsqueda, tú traías a Bauman, de poder soportar algunos aspectos de esta sociedad que nos resulta insoportable, poder llevar adelante una vida más o menos llevadera, a pesar capaz de la historia de la que vivimos, de las situaciones que hemos vivido en nuestra infancia. En definitiva, el uso de drogas también como medicina, como dicen algunos autores, en esta búsqueda de bienestar, en esta búsqueda de superar aspectos que no he podido superar de otra manera, y en definitiva en una búsqueda de sobrevivencia, porque en definitiva y en algún punto muchos de nosotros somos sobrevivientes. Claro, y todo es algo que planteas también en alguno de los capítulos, somos adictos de alguna manera, porque no necesariamente adictos a sustancias, también en este siglo XXI hay otro tipo de adicciones a las que creo que todos nos vemos de alguna manera tocados. Sí, ahí en ese capítulo yo lo que trato es como de poder invitar a no hacer un diagnóstico rápido frente ni a las adicciones o a los consumos de los demás ni de los de nosotros. Yo no creo que todos seamos adictos a algo, como se dice en general. Sí podemos ser consumidores, sí podemos tener un vínculo intenso, pero una adicción va más allá de lo que consumís, va más allá de la cantidad de lo que consumís, va más allá de estas ¿Cómo circunstancias. se define una adicción? A ver. Te diría en pocas palabras, y también invitando a la gente a que por ahí pueda profundizar a través del libro. Una adicción no se caracteriza ni por lo que consumís, ni por cuánto consumís,
ni por dónde consumís, ni por quién consumís, sino la clave para entender una adicción es el para qué. ¿Para qué en tu vida en este momento vos estableces un vínculo de dependencia o con una sustancia o con una conducta, como tú decís? Porque también Claro. yo puedo ser adicto a conductas, el juego, las nuevas tecnologías, un montón de conductas, pero sobre todo poder entender qué rol está jugando esa conducta o ese consumo en mi vida hoy y cómo algo que desafía a veces la lógica del que mira desde afuera, a pesar de los daños que me está produciendo esta conducta o este consumo, yo sigo vinculado de esa manera. Claro, no podés cortar. No puedo cortar, o en este momento no puedo cortar, O no, no puedo o no quiero también, ¿eh? Hay veces hay un poquito de eso. Claro, exacto. Ahí en el libro trato de transmitir en cuanto a poder entender una adicción, también como un recurso homeostático, como un recurso de equilibrio. Claro. Como esta búsqueda de un bienestar que una persona logra, o de bienestar o de sobrevivencia, logra a través de esa conducta o ese consumo, por más que le trae otros problemas, ¿no? Porque un adicto no tiene un problema con la droga, tiene varios problemas y además los problemas que le produce el consumo de drogas. Tiene varios, ahí está, eso es clave entenderlo también, ¿no? Y tú decías, y lo hablábamos al principio, que de las drogas, cuando empezamos a hablar, es algo de que mucho no se habla. Y lo explicás bien que, sobre todo en las ciudades del interior, yo creo que de Uruguay, yo creo que no se habla mucho, se está empezando a hablar más ahora en los colegios, a través de la educación, pero era como un tema tabú, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Totalmente. Absolutamente. Cuento en ese libro y algunas anécdotas. Que hay ¿no? tantos prejuicios y tantos preconceptos, sigue siendo tabú. Claro. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Tabú sobre todo porque no nos animamos a conjurar aquello que nos da mucho miedo, no nos animamos a hablar. Y ahí, yo te lo decía en la otra oportunidad que estuvimos conversando contigo, que todo el proceso de la regulación del mercado de cannabis, más allá de lo que podamos evaluar sobre sus alcances, sus efectos, sus beneficios y sus prejuicios, lo que para mí ha traído como un beneficio innegable es que se habla de drogas de una manera que hace 10 años atrás no se hablaba en este país. Y ni hablar en ciudades del interior, como cuento en una anécdota, donde, bueno, prácticamente cuando me voy a plantear y a posicionar profesionalmente, bueno, vengo a trabajar este tema, los consejos eran, no trabajes con drogas porque de esto no se habla. Y porque, claro, nadie va a querer ir a un psicólogo de drogadictos, ¿no? Claro. Entonces, el miedo, el prejuicio, hace que tengamos dificultades. Pero como tú decís, hemos avanzado en eso. Los padres estamos pudiendo hablar un poco más sobre drogas con nuestros hijos. Nuestros hijos se están animando a preguntarnos sobre eso. Y en definitiva es por eso también que nos han invitado y nos invitan de distintos lugares para ir a dar conferencias o a dar talleres o seminarios. Y el tema está sobre la mesa y por suerte de a poquito estamos pudiendo encontrar canales de comunicación. Claro. El tema de esas adicciones, el vínculo a la dependencia no es sencillo recuperarse, ¿no? Y de ahí un poco también a lo que venías diciendo, que lo planteas en el libro, esa doble vida que lleva el adicto, que no quiere pasar desapercibido, no contar que es adicto por vergüenza, por miedo a ser estigmatizado. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? Sí, el problema es precisamente esto que tú decías al principio, ¿no? Que al ser algo tabú, que al ser algo que todavía nos genera mucho miedo, históricamente aquellas personas que han tenido una adicción han padecido y llevado su adicción de manera oculta. Algo, fíjate, que hoy estamos viendo con mucha claridad en los casos de adicción al alcohol en mujeres. Que es como de las adicciones más difíciles de detectar,
porque el consumo de alcohol femenino es un consumo oculto en comparación a lo que es un consumo masculino, Claro. porque la idea de tener un papá alcohólico, un tío alcohólico, es una idea socialmente, diríamos, llevadera. Aceptada, por decirlo de Aceptada, alguna manera. hasta a veces Común. festejada, recordada Claro. por cierta nostalgia. El borracho de la familia. Exacto, ¿no? Porque sí, mi papá tomaba, sí, mi tío se emborrachaba en la fiesta. Ahora cuando cambiamos el masculino por el femenino Ahí nos cambia ya no todo. nos gusta tanto. Es tan difícil, muy difícil decir, no, yo tenía una Una mamá mamá borracha o alcohólica. alcohólica, donde además la mujer pierde instantáneamente muchas de sus roles y de sus posibilidades, y por eso las mujeres lo ocultan, lo esconden, y por eso se hace mucho más difícil poder llegar a esas personas que en definitiva están sufriendo. Claro, claro. Ahí empezamos con un problema de pronto por el tema de ser mujer, ¿no? Y en el caso de los consumidores, por la primera vez, no es fácil, decís tú en el libro, solo decir no. La primera vez es difícil decir no. Es difícil, claro, es difícil, no tiene el efecto que en algún momento nos dijeron, un efecto casi mágico, pero además Claro. Esto que tú planteas yo lo desarrollo en el libro, que es como repensar una forma de entender a los consumidores de drogas que para mí es una forma absolutamente ridícula y sobre todo muy carente de empatía. Claro. ¿No? En esto de que a veces escuchamos que las personas consumen drogas o son adictas a las drogas porque les falta voluntad, porque no son fuertes, porque son de carácter débil, porque no pueden plantarse frente a la droga y decirle no. Y en realidad es como una lectura que tiene todo un desarrollo histórico que también intento aportar en el libro, pero que en definitiva se pierde la dimensión humana de todo esto. Es muy difícil decir no a algo que en algún punto me hace bien. Claro. Y todos nosotros somos frecuentes consumidores de sustancias que más allá de que podemos ver el daño que nos produce, elegimos no decirle que no. Claro. ¿No? El café, cualquier médico te puede explicar las contraindicaciones que toma. Sí, que ya tiene lo tomar café. estuvimos Ya ayer nos contaste, analizando, bueno. sí. Y el mate y unas cuantas Exacto. cosas más. Entonces, por ahí, desde un paradigma médico muy tradicional, la respuesta era, bueno, no tomes. No, ahora transamos un poco más, Ahora- dice, un Ay. uso adecuado, no es tan Exacto, así, pero estamos fíjate que todos un cambio- poquito mejor. Que cambio, y es un cambio que también es válido para cualquier otra sustancia Claro. potencialmente adictiva, como puede ser el café, donde decir que no es básicamente una orden que en general la gente no acata. Entonces, desde estas nuevas miradas, desde este nuevo paradigma, la forma de relacionarse tiene que ser distinta. Y capaz que con las drogas también un uso social, por decirlo de alguna manera, como una sustancia más que nos ofrece la sociedad. Porque es eso, no son más que eso las drogas. Ujú. Y quienes somos consumidores de drogas legales, por ejemplo, también sabemos que son sustancias que están a disposición, con las cuales establecemos el mejor vínculo que podemos en cada momento de la vida. A ver, ¿y qué tipo de sustancias, que vos lo explicás muy bien, qué tipos de drogas podemos hablar que existen, legales y no legales? A ver. Todas las que se te puedan nombrar, o sea, toda sustancia que incorporada en un organismo produce un cambio o más en tus funciones, en tu estado de conciencia. Ujú. Drogas que son utilizadas por la humanidad desde el principio de la humanidad. Ahí cuento también un poco donde los antropólogos ubican el origen del consumo de drogas en la humanidad, y que en definitiva siempre tiene y tuvo que ver con un intento de autoatención. Claro. O sea, ninguno de nosotros se toma un café para lesionar su estómago, su garganta, o para alterar sus nervios y pasar un mal rato. En general lo tomamos por los beneficios que nos produce esa sustancia en nuestro cuerpo. Y con todas las drogas es lo mismo. Ujú. Aunque seamos conscientes de los perjuicios que también ocurren, es bien importante poder entender el fenómeno de la adicción, no desde este paradigma prohibicionista, no desde esta Claro. idea de que las drogas te destruyen. Eso no es cierto. Porque si las drogas destruyeran, estaríamos rodeados y muchos de nosotros seríamos imbéciles autodestructivos.
Esta idea de que la gente se droga porque es tonta, porque es tarada, porque no sabe. No, la gente no es tonta, no es tarada, la gente sabe. Las personas que consumen drogas con mayor o menor conciencia pueden tener claridad en cuanto a ese consumo y pueden elegir hacerlo. De ahí que el posicionamiento de los que queremos ayudar o intentamos ayudar a personas que consumen drogas tiene que ser diferente, tiene que ser una mirada mucho más amplia, pero principalmente una mirada amorosa y de aceptación a lo que esta persona está haciendo en este momento de su vida, porque hay un sentido en esa conducta o en ese consumo. Claro. Desde ahí acompañarlo y ver la droga. Tú también hablas de la droga como un flagelo, de decir no a la droga, que genera como... era un viejo, digamos, dicho que decirle no era como que te protegía, ¿no? ¿Hasta qué punto te protege o no decir no? Veamos los resultados y lo que ha pasado en este país y en toda la humanidad desde lo que ha sido estos enfoques prohibicionistas y del just say no, en inglés, Claro. el solo dile no, donde en realidad quienes trabajamos hace años hemos descubierto que no ha tenido ninguna incidencia, más que el efecto negativo de discriminar, estigmatizar y generar esta idea de que las personas que consumen drogas son personas que no pueden decir que no o que no quieren decir que no. Claro. O sea, y sobre todo en el trabajo con los usuarios de drogas, poder generarles esta idea de que si consumen es porque algo están fallando, es porque no dicen que no, y que son frágiles y débiles. Y quienes trabajamos en esto sabemos que un adicto es cualquier cosa menos frágil y débil. Son personas sumamente poderosas, sobre todo en función de lo que hacen para poder a veces mantener un consumo de droga. Mira, acá te llegan mensajes, te los voy a compartir porque es muy importante. Dice, soy Milton del Chuy. Pregunto por qué no se ha instalado en el Chuy un Centro Nacional de Recuperación de Adictos e indudablemente una parte psicológica del ser humano es el aspecto fundamental para el comienzo y la recuperación del adicto o adicta. Milton dice, el Ronco Araujo del Chuy, debemos tener en cuenta que el Chuy, al ser frontera, que es difícil llegar al camino y el consumismo, bueno, que es difícil llegar hasta ahí, ¿no? Hasta, no sé qué, parece que reclaman, no hay ahí centros de... Después, si querés, te paso el teléfono, capaz que podés comunicarte por con ahí esta persona. bueno, primero gracias por la pregunta. Es un tema importantísimo. Con frecuencia yo voy a la otra frontera con Brasil, que queda más cerca de donde yo vivo, que es, bueno, justo ahora, en la semana próxima voy para Artigas, toda la zona de Artigas, la zona de Bella Unión, toda esa frontera norte con Brasil, y en general ahí hay serios problemas con el consumo de alcohol, básicamente. Claro. Sobre todo en función de alcoholes de muy mala calidad y de muy alta toxicidad. El tema de los centros de tratamiento es un tema que yo también abordo en el libro, sobre todo para poder proponer a las personas una idea diferente a la que hay, ¿no? Y esta idea de que para recuperar o para atender a una persona con adicción hay que internarla en un centro. No es así. Eso no es así. Uruguay cuenta con centros de referencia en distintos puntos. Hay uno en el norte que es Casa Abierta, tenemos El Paso, tenemos Chanaes, tenemos el Portal Amarillo, tenemos Jahuel, el Maldonado. O sea, hay una serie de dispositivos, y lo interesante es que muchos de esos dispositivos tienen camas disponibles. No es que no hay lugar para atender. Pero además, lo que también hemos descubierto y venimos trabajando, quienes trabajamos en esto, es en el valor que tiene el recurso más ambulatorio, el recurso que no implica internación. Sobre todo su valor al inicio de un tratamiento en esto, bueno, te vamos a acompañar para ver realmente qué es lo que vos querés. Por supuesto, como dice muy bien el oyente, el aspecto psicológico es clave en esto.
y un abordaje únicamente médico o únicamente psiquiátrico es un abordaje escaso y que da muy pocos resultados. Entonces la complementariedad de miradas y de saberes, pero además el involucramiento de la familia de la persona que consume drogas es clave en esto. Y capaz que estando en la casa con el apoyo de la familia es mucho mejor. Y sobre todo orientando a la familia que pueda dar un auténtico apoyo, sobre todo desde su rol de ser parte de esta adicción, desde lo que nosotros llamamos la codependencia, ¿no? O sea, este vínculo que los familiares establecen también con un familiar adicto, que a veces dificulta un proceso de rehabilitación, y por eso es claro y es clave poder acompañar también a esa familia. A la familia, claro. Es muy importante lo que decís, porque siempre detrás de una persona adicta hay una familia que responde o no a esa adicción. Entonces, en función a esa respuesta también la mejoría de ese paciente o a esa persona adicta. No sé si llamarlo paciente o adicto, no sé cómo cuál es el nombre correcto. No sé. Bueno. Puede ser, estaríamos un programa entero capaz discutiéndolo. Por eso, y porque también llamarlo paciente, hay corrientes psicológicas que no lo llaman paciente, se enojarían. Lo llaman cliente. Bueno. Al adicto, a la persona adicta. Bueno, sí, porque hay que usar el término adecuado, ¿no? Los invito a hacer una breve... Un consumo problemático. Ahí está, bien Norma, ahí un consumo problemático, ahí está, bien. Uno desconoce estos términos, pero hay que ayornarse y utilizarlos correctamente. Hacemos una breve pausa y quedan abiertas nuestras líneas de comunicación y seguimos dialogando con el licenciado Hermann Schweck. Sí, cuando quieran. Continuamos aquí en Vivencias con el licenciado Hermann Schweck y la licenciada Norma Pilar Martínez, que hoy Hermann nos está presentando Soltar las muletas, de lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción, porque lo había dicho mal, así que me corrijo. Podemos repetir el día, porque todavía no se presentó el libro, estamos dando un avance, a ver cuándo va a ser, quiénes van a ser, que van a hacer la presentación. Bien, sí, estamos en absoluta primicia. Sí, medio, estamos Andrea, que muy estamos agradecidos hablando de de esto. Bueno, en esa presentación que estamos viviendo esto con Norma también como una fiesta hoy, ¿no? Por las cosas que van pasando. Esa presentación va a ser en el hotel Crystal Palace, en 18 y Michelini, si no me equivoco por ahí. Sí. ¿No? 18 y Michelini, 19 y 30 horas, el jueves 21 de junio. Una presentación que, bueno, por supuesto va a contar con la participación de los prologuistas tan generosos que hemos elegido. Realmente escucharte leer el prólogo es reafirmar la generosidad de estas personas que hemos elegido para poder hacer este prólogo. Y bueno, pero además va a haber una sorpresa musical que no vamos a decir cuál es. No, nada, nos dejan con la intriga. Sí. Estás invitada. Yo voy a ir, la voy a ver, pero digo, ¿es abierto a todo público? Sí, bueno, perfecto, porque capaz que algún oyente está interesado en ir, en adquirir el libro, en contactarse también con ustedes, porque es una problemática que toca a tanta gente y que creo que la apertura a través de este libro puede llegar a muchísima gente que tiene problemas con las drogas y que de pronto no se animan a abordar la temática o tener de alguna manera un acercamiento, ¿no? Allí tienes uno de los teléfonos que pueden acudir por cualquier... ¿Cuál 098. Bueno, acá tenemos, decilo Norma, 098 21 95 21. Ese es mi teléfono, es tu teléfono personal. Norma Martínez Herner. También representando el Departamento de Adicciones de la Asociación Gestáltica. Perfecto. Y bueno, allí por cualquier tema que sea, que surja, pueden comunicarse. Trataremos de darle claro, ya
una orientación, escucha, digo, una orientación. Por ya ejemplo, desde este la edad y oyente bueno, que y estaba después, llamando con esta problemática, que donde él vive no hay centros de tratamiento, digo, ¿cuánta gente le pasará que tiene que está lejos de un centro de tratamiento, que no sabe desde dónde vive, a dónde dirigirse? Y me parece que a través de tu teléfono, lo voy a volver a repetir, 098 21 95 21, es la licenciada Norma Martínez Herner, pueden acercarse y ustedes los van a poder vincular o conectar con el centro más cercano o con algún colega que los pueda y asesorar. a veces ¿no? hoy en día también con ciertos lugares, digo, que queda muy lejos o que es inoperante Claro. el verse, bueno, existe el teléfono, existe el Skype para poder hacer un tipo de terapia, una escucha, un acompañamiento. Sí, como decía bien este oyente que se comunicaba, la contención creo que es gran parte de todo este tipo de tratamiento y de problemática que contenida la persona desde diferentes abordajes multidisciplinarios, como decías tú, Germán, es importantísimo, Sí, ¿no? la contención y también la comprensión, ¿no? A la hora de elegir un título para el libro, una de las cosas más difíciles que... Sí, que no te que pregunté me ha cómo, tocado. qué difícil eso del título. Sí, hubieron varias opciones, lo estuvimos viendo, pero no, Soltar las muletas. soltar las muletas, eso tiene que ver con algo que está escrito ahí Sí. y que bueno, y que voy a invitar a las personas que quieran saber con qué tiene que ver esto, que puedan leer el libro. Pero sí voy a contarles que esto de lo no dicho a lo no escuchado tiene que ver primero con algo que históricamente se dice de los adictos, ¿no? Viste que se dice los adictos no dicen. Por eso algunos autores plantean la etimología de la palabra adicción desde el latín adictum, en esto de no decir. Yo creo que el adicto dice, los adictos dicen mucho. El problema es si sabemos escuchar y si estamos atentos con una escucha amorosa, receptiva y no juzgadora a recibir lo que esta persona nos quiere decir. Claro. Las personas con una adicción rara vez son escuchadas adecuadamente. Se pone el foco en la sustancia, la mayoría de las preguntas es ¿te drogaste, no te drogaste, cuánto te drogaste, con quién te drogaste? ¿Qué tipo de consumo, qué consumís, qué no consumís? Que en un tratamiento son elementos importantes, pero no es lo central de una adicción, como dije hace un rato. Entonces, para mí, poder escuchar, poder oír a un adicto en una situación de consulta o a alguien a quien quiero ayudar, más allá de lo que consume, ha sido clave y en los últimos años que he incorporado esta forma de trabajo, me ha resultado mucho más eficaz. Entonces, por eso también es el subtítulo del libro, poder darnos cuenta que capaz no estamos escuchando ni viendo adecuadamente a las personas que consumen drogas. Bueno, volvemos a repetir entonces, para que queden todos invitados, porque se me fueron los minutos, lamentablemente es un placer, pero los tendría que invitar las 2 horas, porque es espectacular escucharlos. El próximo entonces, 21 de junio a las 19:30 horas en el Hotel Crystal Palace, va a tener lugar la presentación del libro de Hermann Schweig-Malgor, Soltar las muletas de lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción. ¿Lo dije bien? Perfecto. Entonces los estaremos acompañando y están invitados todos los que deseen acompañarlos. Vuelvo a pasar el celular por si alguien se quiere contactar con ustedes al 098 21 95 21 por cualquier consulta sobre tema de adicciones, para que los asesoren, los guíen. Muchas veces es muy necesario, digo, no sabe, como muy impotente, claro, o no sabe en realidad cómo ayudar. Sí, es difícil, es difícil. Y bueno, dar un panorama, dar algunas acercarse, ideas, claro. Y creo que nos puede estar escuchando personas que quizás sea una lucecita escucharlos. Una pequeña luz que se enciende en el camino, porque a veces la persona que está en este tipo de problema no sabe a dónde acudir, no sabe para dónde agarrar, tiene ganas de salir del problema que está viviendo, pero a veces es como que no se ve una luz, no se ve un camino, ¿no?
Entonces es importante este tipo de ayuda y creo que este libro va a ser también un pilar no solo para mucha gente, sino también en centros educativos. Después veremos, ¿no? Yo me estoy adelantando, Germán, pero creo que sí, seguramente va a ser un pilar. Tiene una claridad tan meridiana, y es tan ameno de leer. Sí, es tal cual, una novela, es muy, muy ameno, hasta cómo relatás, se me van los minutos, pero ese boliche clásico uruguayo, empezás por ahí, que me pareció formidable la forma como lo abordás. Sí, una escuela fundamental en mi vida, el boliche, ¿no? Claro. Como hijo de bolichero, tercera supuesta generación de bolicheros. Para mí ese lugar fue un lugar de mucho aprendizaje y por eso para mí ha sido un gusto y una emoción poderlo plasmar y poder recuperar principalmente para mí mismo esa parte de mi historia. Claro. Que entre otras cosas, como planteo ahí en el libro, me contesta varias interrogantes en mi propia vida y en mis elecciones vocacionales. Claro. Así que sí, realmente espero que sea de utilidad. Para mí está siendo un proceso maravilloso y ojalá que a algunas personas también les pueda servir este libro. Yo creo que sí. Ha sido un inmenso placer. Vamos a estar acompañándote en la presentación del libro. Muchísimas gracias por esta primicia y por acompañarnos. Siempre es un gusto. Lástima que te tenemos un poquito lejos y te tenemos que aprovechar cuando venís acá en Montevideo corriendo, te capturamos y es un placer. Pero capaz que podemos hacer alguna entrevista telefónica, si estás lejos en algún momento. Pero es más lindo tenerte en vivo y en directo, a los dos, ¿no? Un placer. Gracias, Andrea. Gracias de verdad por la oportunidad que nos da siempre y te esperamos allá el 21 ¿Cómo no? Para la presentación. Cuenten conmigo que voy a estar allí. Bueno, hacemos una breve pausa y enseguida... Vivencias.